Los temas que vamos a ver en el presente webinar es toda la normatividad aplicada al cálculo semestral, las configuraciones previas que debemos tener en cuenta para realizar este proceso, recomendaciones para que todo salga bien y no nos genere ningún error, validaciones de los reportes, generación del cálculo semestral y todo el tema de la aprobación. Para todo el tema normativo, Dieguito Aguirre nos va a dar toda la explicación relacionada. Dieguito, Listo, buenos André. días. Buenos días para todos. De darles nuevamente la bienvenida a este nuestro último webinar de este año. Eh, digamos que para que lo tengan presente, efectivamente empezamos nuestro calendario de webinars en el mes de enero con el proceso de cesantías e intereses. Prontamente les estaremos enviando la invitación para que estén atentos a nuestros comunicados. Efectivamente, digamos que este proceso de cálculo semestral de porcentaje fijo de retención es un proceso más, digamos que de los periódicos que se deben efectuar antes de finalizar el cierre, o en este caso la vigencia fiscal 2025. Como todo en nómina, vamos a partir de la parte normativa para luego ver la aplicación y el impacto que tiene a nivel de nuestro sistema bitácora mediante un ejercicio práctico. Y pues finalmente terminamos con recomendaciones y esos tips que les pueden servir para optimizar el uso de la aplicación. ¿Qué nos define o por qué o cómo está regulado en este caso este cálculo de porcentaje fijo de retención? Lo estipula el artículo 386 del Estatuto Tributario, donde nos menciona que el procedimiento 2 se debe calcular siguiendo las siguientes reglas. Entonces nos dice que los retenedores calcularán, entonces acá digamos que no lo deja tan abierto como en algunas partes del estatuto donde dice podrá, aquí está diciendo que sí lo deben hacer porque está diciendo que calcularán. Y nos dice que en qué meses se calculan, junio y diciembre. En este caso, estamos en diciembre. Es decir, que en diciembre debemos efectuar el cálculo y lo ideal es que efectúen el cálculo en el mes de diciembre, aunque la aprobación se haga en el mes de enero. Y pues sobre qué se valida esta o sobre qué se calcula, en este caso los agentes retenedores, sobre los ingresos de cada trabajador. Se aplica en este caso, en el porcentaje que calculemos en el mes de diciembre, va a empezar su impacto los 6 meses siguientes, que serían de enero a junio. Y ya nuevamente en junio se hace el siguiente recálculo para aplicarse en los meses de julio a diciembre. Aquí nos indica también el proceso de cómo se efectúa en este caso el cálculo. Entonces, analizamos los ingresos laborales sujetos a retención en la fuente del periodo del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025. Digamos que esa depuración que se hace se va a dividir por 13. ¿Por qué se divide por 13? Porque se tienen en cuenta la afectación, en este caso, de las primas de diciembre y de junio. Por lo tanto, suma un salario más, lo que hace que se dividan 13 para tener un promedio más equitativo. Igualmente, pues la norma lo menciona, entonces por eso lo dividimos en 13. Y aquí nos dice, pues, durante los 12 meses anteriores a aquel en que se efectúa el cálculo, que si lo efectuamos en diciembre, entonces por eso siempre tomamos noviembre 2025 hacia atrás un año, nos devolvemos hasta el mes de diciembre de 2024. Y solamente vamos a excluir las cesantías y los intereses a las cesantías. Listo, entonces, tenemos o pueden existir trabajadores que tienen todo el año completo dentro de la empresa y aquellos que apenas ingresaron o que no tienen, digamos que el tiempo establecido de los 12 meses. Digamos que para quienes tienen el año completo, vamos a dividirlo en 13, pero cuando lleven menos de los 12 meses, también se les efectúa el cálculo en relación a esa proporcionalidad de los ingresos que tienen en esos meses laborales. Y recordemos que para la DIAN no importa la fecha de ingreso, el mes se valida con la fracción completa que serían los 30 días para el tema de la división que se hace para hallar la base mensual, entonces ahí estaría el impacto. Como resultado de este proceso de cálculo puede que nos dé un resultado de porcentaje mayor a 0,2 o 0, lo que va a impactar la retención en la fuente, en este caso para el primer semestre de 2026. En todo caso, se excluyen cesantías e intereses, los demás pagos se incluyen y para que lo tengan presente, cuando el trabajador ingresa generalmente a la empresa, debe quedar como método 1 porque no tenemos aún meses para efectuar promedio y no hemos llegado todavía
a ese mes de recálculo que ya vimos que es en junio y diciembre. En este caso, todos los ingresos del mes de noviembre hacia atrás, pues van a tener la afectación que se les va a calcular los valores y nos va a dar un porcentaje finalmente ese resultado. Ahora, ¿qué analizamos? Digamos que a nivel de la nómina y los históricos, pues todo lo que haya quedado dentro de la liquidación de las nóminas y la depuración de retención de estos periodos, que es diciembre 2024 a noviembre 2025. Y adicional, pues hay que tener presente que hay unos beneficios tributarios que ayudan a que disminuya esa base de retención, para que finalmente pues lleguemos a esa optimización a nivel de la retención en la fuente que se le va a descontar al trabajador y que él va a cruzar con su declaración de renta. Estos certificados actualmente, pues tenemos vigentes los que entregaron con vigencia 2024, que corresponden o son aplicados a todo el 2025, pero adicional nos pasan de periodo hasta el 2026 y eso nos lo menciona el decreto 1625 de 2016, donde nos dice que los certificados de los intereses, que en este caso pues es cuando tengo un crédito hipotecario y me certifica lo que he pagado por intereses, que me sirve como una deducción para bajar la base de retención. Y asimismo los pagos de salud a medicinas prepagadas, planes complementarios, atención domiciliaria. Y esos certificados aún están vigentes y su fecha de vencimiento va a ser el 15 de abril de cada año. Es decir, que aún los que tenemos del 2024 van a seguir activos y se pueden tomar en cuenta en la depuración en el mes de enero, febrero, marzo, y ya el 15 de abril llega a su vencimiento, es decir, que para la depuración de la retención en la fuente de abril ya no se tiene en cuenta ese valor si se configuró correctamente la fecha de vencimiento dentro de la ficha del trabajador. Entonces, este recálculo lo vamos a analizar con los certificados que ya están configurados o con la información que se ingrese en la ficha del trabajador en relación a estos beneficios tributarios. Ahora, hay que validar el tema de los topes, de todo el proceso que se puede llegar a depurar para finalmente obtener la base mensual gravable sobre la cual vamos a dividirla en la UET para aplicar la tablita del 383, llegar a ese porcentaje. Entonces, dentro de todos los beneficios que se pueden dar, existen topes que debemos tener presentes. Empezamos con aportes voluntarios al RAIS, que es un máximo en un porcentaje que no exceda el 25% del ingreso laboral o de 2.500 VT anuales. A hoy, digamos que con la VT de este año serían 124.497.500 pesos. Esto nos lo regula el artículo 55 del Estatuto Tributario. Recuerden que estos aportes voluntarios al RAIS son considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Los vales de alimentación, que son salario en especie, sabemos que está regulado por el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, donde nos indica que máximo 41 VT mensuales, 2.041.759, y que aplica para ingresos inferiores a 310 VTs. El tope informativo del 40%, que es la suma del total de las deducciones y rentas exentas, no podrá superar el 40% del resultado de restar del monto del pago abono en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputable. ¿Esto qué quiere decir? Tomamos el ingreso general grabado del mes del trabajador, vamos a restar salud, vamos a restar pensión, vamos a restar fondo de solidaridad pensional y si tiene aportes voluntarios al RAIS. Y ese subtotal lo vamos a multiplicar por el 40% y ahí nos va a dar ese tope informativo que va a limitar las deducciones que yo me voy a poder tener en cuenta, bien sea para, en este caso, el recálculo que se va a efectuar o en la depuración mensual también de retención en la fuente, limita ese 40% de que máximo, a pesar de todas las deducciones que tenga, él tiene esa limitante que va a ser el 40%, que bajó efectivamente ya hace varios años y la tenemos actualmente en 1.340 VT, 66.730.660 pesos. Está regulada por el artículo 336 del Estatuto Tributario. Ahora, otro beneficio o alivio tributario que tienen los trabajadores a nivel de retención en la fuente son los dependientes. Recordemos que es máximo el 10% de los ingresos brutos, es decir, del total de vengado sujeto a retención en la fuente, pero sin exceder de 32 VT mensuales, que son 1.593.568. Siempre lo que se cumpla primero, el 10% o máximo hasta las 32 VT mensuales. Está regulado por el artículo 387 del Estatuto Tributario.
Ahora pasemos a validar textualmente lo que nos dice, en este caso, el artículo 387-1, que generalmente puede generar confusiones a nivel de la manera como se hace la depuración para determinar si excede o no estas 310 VT. Entonces, pues acá nos menciona de que pues, el empleador está facultado para entregar esos vales de alimentación o ese salario en especie, que en este caso pues, va a ser destinado para alimentación, como lo indica su nombre, y que el gasto va a estar, en este caso, en cabeza del empleador y para el trabajador, pues podría ser un ingreso que no está grabado, siempre y cuando cumpla con ciertas características que nos mencionan acá y es uno, que en los ingresos del trabajador no excedan de esas 310 VTs y pues aquí nos deja la aclaración que sin menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces acá nos está limitando a que debemos analizar qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo para poder determinar esas 310 VT, cómo se deben analizar. Entonces aquí nos remitimos ya al Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 127 donde nos menciona qué constituye salario. Entonces nos dice que no es solo la parte fija, ordinaria o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cual sea su forma o denominación que adopte. Entonces tenemos aquí ejemplos de primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, estarían las comisiones, las horas extras y todo concepto salarial que esté tipificado como tal cuando se esté creando en el sistema hace parte de la remuneración o en este caso de la parte de salario del trabajador y no lo dice el artículo 127. Pero también sabemos que hay una parte que es no salarial pero que también se valida dentro del total de vengado y que está sujeta a retención en la fuente. Entonces aquí el artículo 128 nos indica que no constituye salario, entonces son todos esos conceptos que se crean como beneficios, auxilios que la empresa tiene destinado, o en aquellos casos donde existe un esquema de salarización flexible, donde se tiene un porcentaje establecido salarial y un porcentaje no salarial, pero el componente general, que será el total de vengado, es el que yo valido mensualmente para la retención en la fuente. Por lo tanto, en este caso, Bitácora valida las 310 VTs con el total de vengado sujeto a retención en la fuente. Y de ahí determina si esos vales de alimentación quedan como una deducción, es decir, nos van a restar para que me disminuya la base, haciendo efecto cero, porque si lo sumo en el total de vengado y pues lo resto me da un efecto cero, es decir, que no es ingreso grabado para el trabajador, siempre y cuando cumpla con esas condiciones. No pase ese total de vengado a 310 VTs y el valor que le estoy entregando en los vales, pues no supere las 41 VT. Ya sabemos que si supera las 41, se convierte en ingreso, tiene impacto en certificado de ingresos y retenciones y en formato 2276. Y lo mismo, si supera las 310 VTs, automáticamente ese valor de los vales constituye salario y es un ingreso sujeto a retención y a renta para, en este caso, el trabajador. Ahora, recordemos que validamos que uno de los beneficios o alivios tributarios que tienen, en este caso, los trabajadores para disminuir su base de retención son los dependientes. Hay que aquí dejar una salvedad porque el sistema permite configurar más de un dependiente a razón de la interpretación tributaria y contable que tengan, en este caso, en cada una de las empresas. Lo recomendable sería uno. ¿Por qué uno? Porque el artículo 136 del Estatuto Tributario es el que indica que se pueden tener hasta 4 dependientes adicionales, pero que su impacto va a ser para, en este caso, la cédula general, que es, nos está llevando al formulario 210, que es el de la declaración de renta de personas naturales. Entonces, este beneficio lo aplico directamente en la declaración de renta, pero no deberá tenerse en cuenta o debería tenerse en cuenta en la depuración que se hace de manera mensual de retención. El sistema actualmente es abierto, permite configurar uno o más dependientes en relación a que cuando surgió este cambio a nivel normativo, la DIAN no había hecho la claridad y se podía tener en cuenta en la depuración. Luego salió ya a dejar sus comentarios y sus sustentos para que se pueda ajustar el proceso. En este caso, lo ideal y lo recomendable es que solo tengan un dependiente, que es el principal, es al que le aplicamos el tope del 10% de las 32 VTs y es el que va a ir incluido en el certificado de ingresos y retenciones y por lo tanto también va a ir reportado en el 2276 donde nos pide esta información. Continuamos entonces ahora con los topes. Pasamos también a medicina prepagada o plan complementario, que es un beneficio y un alivio,
donde nos indica la norma que son máximo 16 VT mensuales, 796.784, y está regulado actualmente en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Seguimos con los intereses de vivienda o leasing habitacional, máximo 100 VT mensuales, 4.799.900, y está regulado por el artículo 387 del Estatuto Tributario. La renta exenta por aportes voluntarios a pensión o el ahorro en AFC, máximo el 30% del ingreso laboral. Sabemos que el ingreso laboral es el total de vengado sujeto a retención en la fuente, sin exceder de 3.800 VT anuales, 189.236.200, y está regulado en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario. Luego de que yo tenga todas estas deducciones y rentas exentas, pues debo aplicar a ese residual, que es la renta exenta laboral, que es el 25%. ¿Cómo calculo o aplico yo este 25%? Tomo mi total de vengado sujeto a retención en la fuente, resto, en este caso, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son salud, pensión, fondo de solidaridad y si tiene aportes voluntarios al RAIS. Resto las deducciones, que en este caso podemos encontrar los dependientes, la medicina prepagada, el plan complementario, si tiene AFC o ahorro voluntario a pensión, y se aplica los vales de alimentación, y a ese subtotal sí le aplico el 25%. Recordemos que esta renta exenta bajó y está limitada a 790 VT, 39.341.210 pesos, regulada entonces por el artículo 206 del Estatuto Tributario. Esta es la tablita, digamos, que se usa para la depuración de retención en la fuente procedimiento 1 y que la usamos en este caso para hallar el porcentaje en el procedimiento 2, debido a que todos los valores van a ser expresados en VT y finalmente pues nos va a arrojar un porcentaje que es el que se va a aplicar, en este caso para el semestre siguiente. Esta tablita, entonces, para que la tengan presente, es la que vamos a usar y la que se va a validar en el ejercicio práctico que nos va a mostrar André. Ya entonces damos paso a André para que nos muestre el caso práctico y recordarles que todo esto que vimos de norma y de topes, el sistema lo controla de manera automática, es decir, que no se deben preocupar por el control de los topes, pero sí es necesario que conozcan los topes y la razón de ser de cada parte que se tiene en cuenta en la depuración de retención, para que pueda, al momento de la revisión, pues sepamos de dónde se extraen los datos y podamos llegar al cálculo que nos está mostrando en este caso nuestro sistema de nómina bitácora. Gracias, Dieguito. Así es. Bueno, vamos a iniciar con ese caso práctico. Como les decía y como les hacía la invitación, si ustedes pueden de una vez generarlo en conjunto con nosotros, pues lo pueden hacer y aclarar las inquietudes que les surjan durante el proceso. Recuerden que este proceso aplica para todos los trabajadores, no, o sea, tanto los que tengan en este momento método 1, método 2 de retención, y el periodo que vamos a tener en cuenta para la liquidación del cálculo semestral, que es para hallar ese porcentaje de retención para los trabajadores que van a quedar como método 2 a partir de enero y junio. Es el porcentaje que se va a aplicar en la nómina mensual de enero a junio. Lo primero que vamos a hacer es verificar la configuración de la retención en la fuente. Aquí hay que tener en cuenta que el cálculo semestral de retención en la fuente es un proceso que es el espejo de esa retención en la fuente que ustedes ya han aplicado durante ese último año que vamos a gestionar, por lo cual pues esta configuración ya debería estar de manera correcta, ya que pues mes a mes se genera una retención en la fuente, ustedes la verifican, qué es lo que hace ingreso tributario y demás. Si ustedes en esta verificación evidencian que, no sé, por ejemplo, se dieron cuenta que un ítem no estaba configurado como base de total de vengado de retención, deben tener en cuenta que muy posiblemente es un ítem que no se tuvo en cuenta en la retención en la fuente aplicada a partir de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2025. Entonces, primer paso, verificar la configuración de retención en la fuente. Esta configuración la vamos a revisar por la parte superior en la opción de configuraciones, opción conceptos por categoría. Vamos a verificar la categoría de retención en la fuente, que es donde están todas las agrupaciones que nos permiten configurar todos esos conceptos de nómina para determinar esa retención en la fuente mensual.
En este caso, por ejemplo, el tema del total de vengado. Aquí deben estar configurados todos esos ítems que hacen parte del ingreso tributario del trabajador para determinar la retención en la fuente. También es importante que pues que ustedes configuren aquí todos los ítems de descuento, si utilizan ítems de ajuste por algún descuento que realizaron y afectan el aspecto tributario o ingreso tributario, debe estar configurado en esta opción. Mi recomendación es que también estén configurados todos los ítems adicionales que ustedes crearon como ausentismos, ya que estos cruzan directamente el ingreso de salario básico. Esta agrupación era la que mencionaba Diego cuando nos explicaba de manera detallada todo el tema de la base para determinar las 310 VTs en temas de vales de alimentación, cuando él hablaba de que Bitácora tiene en cuenta lo que ustedes configuren como total de vengado. Entonces, es esta agrupación a la cual le hacía referencia. También en esta opción ustedes van a encontrar todas las agrupaciones de la configuración de deducciones de aporte obligatorio de salud, aporte obligatorio de pensión, fondo de solidaridad pensional. Si ustedes crearon ítems de ajuste por algún motivo para estos aspectos, por favor no olviden configurar también los ítems en estas agrupaciones. Para vales de alimentación, la configuración tiene algo especial para que respete y el sistema de manera automática genere el cálculo de determinar si el vale de alimentación supera las 41 VTs, si el ingreso tributario o el ingreso del trabajador supera las 310 VTs, para que ese proceso automática del sistema, el vale o el ítem de vale de alimentación debe estar configurado de la siguiente manera. Debe estar configurado en esta agrupación que se llama deducible vales de alimentación. Y también debe estar configurado como total de vengado. Entonces aquí, si yo lo busco, mire, también está vales de alimentación. Entonces en ambas agrupaciones debe estar incluido ese concepto de nómina. Ahora bien, para verificar la configuración de los alivios tributarios que tiene configurado un trabajador específicamente, de manera individual lo puedo verificar desde la ficha del trabajador en la opción de retención en la fuente. En esta opción vamos a encontrar el método de retención que tiene asignado el trabajador, el porcentaje que viene aplicado. Si tiene método 1, pues también se va a visualizar método 1, la periodicidad del descuento, las deducciones, que si bien hablábamos acerca de que en Bitácora se puede configurar el tema de dependientes. Y mire que aquí nos preguntan cuántos. Esta cantidad de dependientes no hace referencia a la cantidad de familiares dependientes del trabajador, sino que hace referencia a los dependientes tributarios. Uno significa el dependiente principal, el que todos conocemos, que es el de las 32 VTs, y que es el que recomendamos que se configure para este aspecto de retención en la fuente de nómina. Los siguientes son los dependientes adicionales que Diego mencionaba en el artículo 136 del Estatuto Tributario. Por lo cual, si ustedes configuran 2, 3, 4, 5, pues además de tener en cuenta el dependiente principal, pues va a aplicar una deducción adicional por estos dependientes. El dependiente principal siempre va a solicitar los datos que ustedes visualizan en pantalla, que tienen asterisco rojo como obligatorio, porque estos datos los solicita el formato 2276 y el certificado de ingresos y retenciones. En temas de medicina prepagada e intereses de vivienda, los valores siempre deben ir mensuales y le pueden asignar la fecha de vencimiento. Como se dan cuenta, estos datos de alivios tributarios son los mismos con los que se generó ese recálculo de junio de este año, ¿verdad? Porque se actualizan casi siempre en abril, en marzo de cada año. En este caso, por ejemplo, la fecha de vencimiento de medicina prepagada de intereses es hasta el 31 de marzo del 2026. También recuerden que tenemos una opción de descuento voluntario. El descuento voluntario es cuando el trabajador autoriza un descuento adicional de recaudo de esa retención en la fuente, la cual ustedes pueden configurar, y en el descuento de retención en la fuente del trabajador, como lo podemos visualizar, el sistema va a aplicar un descuento adicional, el cual es visual en el volante del trabajador como descuento voluntario o en el detalle de la retención en la fuente. Este descuento voluntario para nóminas mensuales, como la estamos viendo, que es el ejemplo que tenemos aquí,
se descuenta directamente. Para nóminas quincenales, este descuento voluntario solo se aplica en segunda quincena, es decir, en la liquidación de retención en la fuente del periodo de cierre. Ahora bien, esta es la configuración o la verificación de retención en la fuente de la depuración de las deducciones que tiene de manera individual. Pero en la verificación del recálculo semestral vamos a contar con ese detalle de manera masiva y ya se los voy a mostrar. Entonces, si están ahí en su computador y van a hacer el ejercicio conmigo, vamos a iniciar con el proceso de la generación del recálculo semestral. En la opción de procesos periódicos nos muestra la opción que dice cálculo porcentaje de retención en la fuente. Este proceso está habilitado en los meses que ustedes visualizan en pantalla. Es decir, que este que es el de diciembre va a estar habilitado en enero y en febrero. Si ustedes entran a la opción y no está habilitada para la generación, quiere decir que no están en ninguno de estos meses. Es decir, ejemplo, están en agosto, pues no se puede generar, perdón, están en marzo, no se puede generar porque pues no es un mes que esté aquí anotado. Vamos a entrar a la opción y vamos a seleccionar la nómina. Este proceso se genera por nómina. Permítame un momento que escucho un micrófono abierto. Por favor. Listo. Les decía que este proceso de cálculo de porcentaje de retención en la fuente se genera de manera por nómina. Entonces, en este caso vamos a seleccionar esta nómina y cuando ustedes ingresan a la opción, van a encontrar el proceso habilitado de generar el recálculo semestral. Este proceso de recálculo semestral ustedes lo pueden generar varias veces. Si es que, por ejemplo, realizan algún proceso de cambio, de configuración en el sistema, se dieron cuenta que faltaba una configuración en lo que les acabo de mostrar, lo pueden generar las veces que se requiera después de realizar pues, esa verificación de configuración. Después de la generación nos va a mostrar dos opciones adicionales. La primera dice aprobar o mantener el porcentaje de retención. La opción nos sirve para realizar la aprobación de todos los trabajadores que están dentro de este cálculo semestral. Recuerden que el sistema va a realizar este cálculo a todos los empleados, los que actualmente tengan método 1 como los que tengan método 2, que es ese análisis de ingreso tributario de todo ese año que él analiza para determinar ese porcentaje de retención. La aprobación masiva va a ocasionar lo que nos decía Diego, que pues ya depende pues del criterio de la empresa. Pero, por ejemplo, supongamos que este empleado entró hace poquito o ya lleva tiempo con la empresa, que también puede pasar, el sistema le está diciendo que el método de retención 2, y así lo va a dejar, el porcentaje es 0. Esto conlleva que si, por ejemplo, a este trabajador en enero le pagan una bonificación alta y ya le asignaron el porcentaje 0, pues el sistema no le va a calcular retención, obviamente le hace la depuración, pero al llegar a aplicar el impuesto, pues no le va a aplicar descuento de retención porque su porcentaje es 0. Entonces, deben tener en cuenta pues ese tema. Si por ese motivo ustedes no quieren aprobarlo de manera masiva, sino de manera individual, ustedes pueden venir aquí por la opción y verificar y seleccionar a los trabajadores que ustedes requieren realizar la aprobación y aprobar el proceso. Miren que en este momento, si ustedes se dan cuenta, la aprobación no está disponible, está bloqueada. Esto sucede porque el recálculo se realiza en diciembre, lo pueden generar en este momento. Por ejemplo, si ustedes tienen que enviar esta información a un área contable, la pueden enviar de una vez, los dos informes que les voy a mostrar aquí para que lo vayan revisando y verificando esa información. Y en enero sí va a estar habilitado, en enero es donde se aprueba este porcentaje para que se aplique de enero a junio. Entonces, solamente va a estar habilitado cuando el periodo de la nómina que estamos gestionando esté en periodo de enero. O si es el cálculo de junio, que la nómina esté en julio. Ahora bien, después de generado el recálculo, vamos a la opción de reportes y vamos a descargar en la opción de retención en la fuente, el que se llama recálculo semestral de porcentaje de retención.
El periodo o el rango de fechas que debemos seleccionar es desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre, si es que este cálculo semestral lo estoy realizando en diciembre. Si por algún motivo dejé y realicé el recálculo en enero, recuerden colocarle aquí la fecha final a corte de 31 de enero del 2026, porque es en el periodo en el que ustedes lo están generando, ¿vale? Entonces, vamos a descargar este reporte que vamos a utilizar para realizar la verificación. Vamos a habilitar el contenido y traer todos los datos del reporte por medio de la opción Datos, actualizar todo. El reporte que les recomiendo para realizar la verificación de este cálculo semestral es el reporte de pagos y descuentos incluyendo históricos migrados en la pestaña de bitácoras. Sin embargo, pues, y sobre todo para las empresas que muy seguramente no tienen todo el periodo liquidado con bitácora, es decir, que migraron históricos desde el 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre de 2025. Si ustedes son una empresa que ya todo ese periodo lo han liquidado en bitácora, también pueden utilizar el de pagos y descuentos. Entonces lo vamos a descargar. La fecha que vamos a descargar es desde el 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, que es un rango de 12 meses. Entonces, estos son los dos reportes que yo les decía que ustedes pueden descargar y comenzar con esa validación a tiempo de este proceso. También si lo tienen que escalar a un área contable o tributaria, pues pueden aprovechar también para de una vez generarlo y enviarlo para la respectiva verificación. Entonces, el reporte del recálculo nos trae una hoja de datos, como bien saben, todos los reportes traen una sábana de datos que nos muestra todo el detalle de los trabajadores. En este caso, cuál es el periodo inicial del cálculo, el periodo final. Miren, hay trabajadores que empezaron en su nómina a partir del 4 de diciembre, 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, qué método de retención tienen actualmente, cuál es ese porcentaje de retención anterior y cuál es ese porcentaje de retención actual que el sistema les está calculando en este proceso del cálculo. También me muestra el grupo, ¿sí? Que es como esa depuración de retención y la fuente, cuál es el devengado, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, el subtotal, las rentas exentas, la base de retención y el subgrupo, que son esas agrupaciones que yo les mostraba inicialmente en la configuración de retención en la fuente. También los valores y el porcentaje que determino que pues esto ya son columnas concatenadas. Les recomiendo que para revisar el recálculo utilicen este, que es donde muestra todo el detalle de manera horizontal del proceso de recálculo. Entonces, para temas de este ejemplo, vamos a revisar uno en específico y visualizar toda esa normativa que Diego nos acabó de explicar. Entonces vamos a tomar de ejemplo este trabajador que también lo vamos a ubicar en el reporte de pagos y descuentos con históricos migrados. Este reporte nos muestra toda la sábana de datos por trabajador, todos los ítems de histórico que tiene el trabajador con periodo, con fecha, mes y valor. Y el reporte que les recomiendo verificar es el de reporte por bitácoras. Entonces vamos a buscar a ese trabajador también para realizar este proceso. Entonces, nos dice, lo primero que debemos verificar es el total de vengado, que en norma tributaria es el que llaman ingreso bruto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos allá en temas tributarios, nos dice, es que este porcentaje se aplica en el ingreso bruto, hace referencia a este proceso.
No olviden que el proceso de retención que estamos viendo aquí es el referido en el artículo 386 del Estatuto Tributario, que es el que nos mencionaba Diego, que es el procedimiento número 2. Y este procedimiento va a tomar en cuenta todos los ingresos que el trabajador tuvo a partir del 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2025. Entonces, todos estos ingresos que están aquí deben tener ese rango de fecha, 1 de diciembre del 2024 a noviembre del 2025, un rango de 12 meses, para que verifiquen, pues aquí en el histórico que vamos a comparar, que sea el que vayamos a tomar. Para realizar la validación de ese ingreso, vamos a tomar todo lo que pues, hace base ese total de vengado, en este caso, salario, incapacidad, comisiones, todo el tema de vacaciones, ¿cierto? Que hacen parte, pues, del salario básico del trabajador. Vacaciones, miren que él también tiene vacaciones, vacaciones en dinero. Vales de alimentación también tiene, vamos a tomarlo en cuenta a ver para validar lo que nos explicó Diego acerca de los topes de vales de alimentación y también va a tener en cuenta la prima que recibe el trabajador. En el caso de este trabajador, es un trabajador que lleva laborando con la compañía pues bastante tiempo porque las primas, está la prima de diciembre y la prima de junio del 2025. Como tiene dos pagos de prima, quiere decir que es un cálculo semestral que se va a dividir en 13 meses. O si solamente es un trabajador que ingresó en abril o demás, recuerden que el cálculo semestral se debe dividir en esa proporcionalidad de tiempo. Si fuera desde abril, pues el recálculo se va a dividir en tan solo 8 meses. Entonces vamos a verificar los ingresos del trabajador, a sumarlos y vamos a verificarlos aquí directamente. Entonces, total de vengado del trabajador. Nos dice que son 792,093, 360 pesos. Perfecto. ¿Cuál es el valor de la prima de vengada del trabajador durante ese rango de tiempo? 66.221.015. También los aportes a salud, pensión obligatorio o aportes RAI. Si el trabajador lo tiene, lo podemos llevar de una vez. Entonces, salud, pensión, que también se suma el Fondo de Solidaridad Pensional y el de subsistencia. No tiene aportes RAIS. Recuerden que de acuerdo a la normativa, los aportes RAIS son los que se encuentran definidos en el artículo 55 del Estatuto Tributario y hace referencia al 25%, bueno, el tope es el 25% del ingreso bruto hasta 2.500 VTs, que era lo que nos estaba mencionando Diego, y se encuentra aquí definido como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La sumatoria de los ingresos de renta ni ganancia ocasional para encontrar el ingreso neto, que es como se llama en norma tributaria. Entonces, este valor, ¿cierto? Le vamos a restar este de... Entonces, este sería nuestro ingreso neto y recuerden que este sería nuestro ingreso bruto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para verificar esos topes o esos cálculos de alivios tributarios. Vámonos entonces con el tema de vales de alimentación. Dieguito nos decía que esto está referido en el artículo 387-1 y que debe cumplir con dos condiciones. La primera condición es que el ingreso del trabajador debe ser igual o inferior, ¿cierto?, a 310 VTs. Que la VT actual con la que vamos a determinar este cálculo semestral debe ser la del año 2025. Porque si es un porcentaje que se aplica en el año 2026, porque se supone que este cálculo semestral de retención en la fuente es un espejo de la depuración de retención en la fuente que ustedes hicieron durante ese año. Entonces, por lo cual se debe respetar pues esa regla de cálculo de acuerdo pues a esa depuración. Entonces, la VT que se utiliza para este cálculo de retención en la fuente es la del año 2025. Que es de 49.799 por 310 VTs. Y
La siguiente condición es que el vale de alimentación debe ser igual o inferior a 41 VTs. Entonces, 49,799 por 41 VTs. Este es el valor que no debe superar ese vale. Si supera, pues el valor adicional va a quedar como un ingreso si cumple con la otra condición. Entonces, vamos a verificar a este trabajador porque mire que los vales de alimentación no quedaron como una deducción, sino que quedaron como un ingreso. Recuerden que aquí yo lo sumé, mire, lo sumé acá, este ingreso total, es decir, que lo está teniendo en cuenta como un ingreso total del trabajador. Si analizamos lo que debe estar configurado en total de vengado, de acuerdo a lo que nos dijo Diego sobre qué es lo que se debe tomar en cuenta para determinar esas 310 VTs, acá se verifica que pues son estos ítems, ¿sí? Nomás mirando el salario sabemos que el trabajador ya supera las 310 VTs, porque las 310 VTs deben ser con un total de ¿cuánto? 15.437.690. Entonces, solo con el salario, pues ya no cumple con esa condición. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Pues todo lo que subrayé porque hace parte del total de vengado del trabajador. Entonces, esta condición no la cumple. Y el vale de alimentación, a pesar de que tan solo es de 2 millones de pesos, ¿cierto? Que en este caso sí lo cumpliría porque es inferior a 2.041.041, pues no se aplicaría porque no cumple con la condición de las 310 VTs. Para que sea tenido en cuenta como deducción, debe cumplir con ambas condiciones. Si se diera el caso de que sí cumpliera con el ingreso y el vale es de tan solo 2 millones de pesos, estos 41.759 pesos se quedarían como un ingreso tributario y solo se tendría en cuenta, perdón, les estoy diciendo mal. Supongamos que el vale de alimentación es de 3 millones de pesos, porque acá les estaba explicando mal. Supongamos que el vale de alimentación es de 3 millones de pesos y si cumpliera con la condición de las 310 VTs, pongamos que es inferior el ingreso del trabajador. La diferencia, que en este caso del ejemplo de los 3 millones de pesos, que son 958.241, se mediría como un ingreso tributario y solamente tendría los 2.041 como una deducción del vale de alimentación. Espero que me hayan entendido ese pedacito, si no, tranquilo, se los vuelvo a aclarar más adelante, si les quedó la duda. En este caso, como no cumple con las condiciones, pues el vale de alimentación no es una deducción, por lo cual aquí queda en cero. Concepto de dependientes, todo el tema del artículo 387 que cubre también medicina prepagada e intereses de vivienda. Dependientes que nos dice debe ser el 10% del ingreso bruto, de acuerdo a lo que dice la norma, o 32 VTs mensuales, ¿cierto? Si yo hago este análisis con este trabajador, voy al ingreso bruto del trabajador, que ya lo tenemos aquí subrayado, y lo multiplico por 10%, me dice que son 85.831.000, pero pues el tope son 32 VTs mensuales. Los 32 VTs por 12 meses, que es lo que estamos analizando, y lo multiplico por el valor de la VT del 2025, me dice que son 19.122.000, y es lo que el sistema está llevando como deducción, el tope de ese valor de dependientes. No puede llevar 85 millones a pesar de que la norma diga que es el 10% del ingreso bruto, porque su tope son 32 VTs mensuales que equivalen a 384 VTs anuales. Medicina prepagada que nos dice que son 16 VTs mensuales, por lo cual 16 VTs por 12 dice que son 192 VTs anuales. Entonces, 192 por 49.799 me da un total de 9.561.408. En este caso, vamos a mirar la ficha del trabajador que estamos revisando. Ah, bueno, aquí también les quería mostrar, se me ha olvidado. Estos datos de configuración individual que revisamos por la ficha, los encontramos aquí en datos de configuración. Miren. Entonces, en vez de revisarlo en la ficha, puedo venir aquí y revisar el de este trabajador, el que tenía asignado en medicina prepagada.
Entonces, miren que en medicina prepagada él tenía 1.040.040. Si yo colocara este valor en el recálculo, me dice que son 12.480.000. Pero como el tope mensual es de 16 VTs, ¿sí? 49.799, quiere decir que en el cálculo mensual de retención en la fuente, él no está llevando 1.040.040, que es lo que le tengo configurado en la ficha, que debe ser el valor mensual, sino que él está llevando el valor del tope mensualizado, que son 796. ¿Cómo lo confirmo? Pues de nuevo aquí en la ficha, miren que esa misma información que me muestra el reporte, 1.040.040. Si yo miro la depuración o la retención mensual de ese trabajador, ahí puedo confirmar que el sistema controla los topes mensuales de la retención en la fuente. Y aquí, pues de manera anualizada en el recálculo semestral, pues él está llevando el valor del tope, que en este caso son 9.561.408. Intereses de vivienda. Dice que son 100 VTs mensuales también. Es decir, que pues al año son 1.200, ¿sí? 1.200 VTs. A ver si el sistema está llevando ese tope. Vamos a mirarlo. 59.758.000. Aquí pasa al contrario, no lo está llevando al tope anual porque muy seguramente ese interés de vivienda mensual que tiene configurado el trabajador es inferior. Entonces vamos a mirar. Intereses de vivienda. Mira, 1.080.000. Las 100 VTs mensuales equivalen a 4.979.900. Es decir, que si yo multiplico este 1.890.000 por 12, lo que me está llevando el sistema son los 22.680.000 que ha tenido en cuenta en su depuración de retención en la fuente mensual que tiene configurado el trabajador. Y aquí está la casilla de dependientes adicionales que hablábamos acerca de que está referido en el artículo 136 del Estatuto Tributario. Si la empresa pues lo quiere llevar en retención en la fuente mensual, lo puede hacer porque es configurable en el sistema. Si no, pues va a aparecer así en cero. Total de las deducciones hace referencia al total de vales de alimentación si lo tuviéramos, conceptos de dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda y dependientes adicionales si los tuviéramos. Ahora, renta exenta de aportes voluntarios a pensión y AFC. El sistema va a tener en cuenta los que ustedes hayan tenido en cuenta en su retención en la fuente de depuración, o si ustedes migraron históricos, pues los que ustedes migraron directamente en el histórico de retención en la fuente como aporte voluntario a pensión y AFC. Recordemos que está ubicado en el artículo 126 del Estatuto Tributario y nos dice que es hasta el 30% del ingreso bruto del trabajador y hasta un tope de 3.800 VTs. Vamos a analizarlo. Si yo voy y le saco el 30% a mi ingreso bruto, me dice que son 257.495.213. Si cojo el tope de las 3.800 VTs, me dice que son 189.236.200. Es decir, que analizando estos dos topes, el trabajador no supera ninguno. Seguramente el aporte voluntario pensionado AFC que le está devengando mensualmente es inferior. Verificando el informe de los ingresos, mire, acá está. El trabajador cada mes, ¿sí? En diciembre fue 2 millones, pues su aporte es inferior a los topes que nos está mencionando la norma, por lo cual es el valor que se ubica directamente en el cálculo semestral. Si lo superara, pues la norma respetaría estos topes. Rentas de trabajo exenta, las que están en el artículo 106 del Estatuto Tributario. ¿Cómo se calcula esta renta exenta? Debemos tomar el ingreso neto del trabajador menos las deducciones, menos la AFC o aporte voluntario a pensión, que son esas rentas exentas. Y sobre esa base es la que debo aplicar el 25% de renta laboral que nos habla el artículo 206. Entonces vamos a hacerlo juntos. Ingreso neto, ya lo tenemos aquí,
¿Cuál es el ingreso neto? El que va después de coger el ingreso bruto, ¿m? Y restarle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, el ingreso neto menos las deducciones, que son vales de alimentación, dependientes, intereses de vivienda. Miren que el total de deducciones ya lo tenemos aquí, menos el total de renta exenta, aportes voluntarios a pensión y AFC. Y sobre esa base es la que voy a determinar el 25%, ¿sí? Pero además, ¿qué nos dice la norma? Que el tope son 790 VTs, que no lo había anotado aquí. Miren que dice que ese 25% son 180.650.000, pero debemos controlar el tope. Y ese tope son 39.341.210, que es el valor que el sistema está colocando. Como se dan cuenta, pues él controla ese tope de manera automática. Por lo cual, el total de esas rentas exentas sería el aporte voluntario a pensión o AFC más la renta exenta de trabajo, que son 80.941.000. Ahora bien, vamos a hallar la base de retención en la fuente, que es esta que está aquí ubicada. Esta base de retención en la fuente, para encontrarla, debemos analizar los siguientes subtotales. La norma nos dice que el total de las deducciones y rentas exentas no debe superar el 40% del ingreso neto. Entonces, si yo vengo aquí al ingreso neto, le saco el 40%, ¿sí? Esos son esos 326.226.100. Ese es el 40% que no deben superar mis deducciones ni mi renta exenta. Si yo sumo el total de las deducciones, 51 millones, más las rentas exentas, miren, 132.305.000. Aquí en este caso, comparando estos dos valores, el valor que yo debería tomar es el menor, que son los 132 millones. Pero como bien sabemos, de acuerdo al artículo 336 del Estatuto Tributario, hay una limitante de total de alivios tributarios anuales que es de 1.340 VTs, que es este total. Pues 1.340 VTs por 49.799 me da un total de 66.730.000. Es decir, que aunque pues este valor sea inferior al 40%, no lo puedo tomar en su totalidad. El valor que debo tomar es este valor que ya está al tope, o sea, 66.730.000. En el caso en el que pues esto no supere el tope que estamos analizando, pues siempre se debe tomar el menor valor comparado con estos dos. Y el sistema, aquí donde dice valor aplicado, es el que va a dejar. Un ejemplo pequeñito, digamos que aquí el 40% me esté dando 50 millones, ¿sí? Y aquí me esté dando 20 millones. El valor que va a tomar el sistema va a ser el inferior, es decir, va a colocar aquí en valor aplicado 20 millones, porque es inferior y va a tomar ese total de deducciones. En este caso, como es un cálculo de retención en la fuente que llegó al tope, el valor que va a tomar es el tope de las 1.340 VTs. Entonces, para hallar la base de retención, voy a tomar el ingreso neto del trabajador menos ese valor de deducciones aplicadas y me da un total de 748.834.589. Ese valor lo vamos a dividir en el valor de la VT y nos da este valor de VTs. Primero un momento, yo voy a colocar acá. Perdón. Acá lo primero que debemos dividir es entre los meses que lleva laborando el trabajador. Recuerden que si el trabajador lleva todo el año que estamos analizando en el recálculo, pues debe ser por 13 meses o por la fracción de tiempo que el trabajador lleve laborando con ustedes. Si lleva 6 meses, 8 meses, 7 meses, pues el sistema va a dividir por esa cantidad de tiempo que el trabajador lleva laborando con ustedes. En el caso de este trabajador, como lleva laborando ya desde el 1 de diciembre del 2024 a la fecha, sería
dividir esta base de retención por 13 meses. Y esa es la que llamamos la base de retención promedio, que es la que ustedes pueden visualizar en esta columna, base de retención promedio. Ahora sí, esta base mensual es la que se divide por el valor de la VT. Este valor de VT es el valor de VT inicial y es la que vamos a ubicar en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice que es de cuánto, 1.156 VTs. Entonces, analizando la tabla, está ubicada en esta penúltima tarifa marginal. Entonces, vamos a aplicar ese cálculo que nos indica la tabla. Nos está diciendo que este ingreso expresado en VTs, miren que acá dice, ingreso laboral grabado expresado en VTs menos 945 VTs. Y que ese valor, ese resultado lo multiplique por el 37%, más 268 VTs. ¿Sí? Y este es el valor de la VT final. Este total de VTs finales son las que con la que vamos a determinar el porcentaje de retención. Este porcentaje de retención se calcula de la siguiente manera. VT final dividido en VT inicial. Y este porcentaje de retención debe estar expresado en porcentaje. Entonces vamos a colocar acá el porcentaje, que nos dice que son 29.94%, que va a ser ese porcentaje de retención en la fuente que el trabajador se le va a aplicar de enero a junio. Vamos a verificar si nos quedó bien. Mira, dice 9 porcentaje que analiza el sistema, 29,94%. ¿Sí? Entonces, este cálculo que acabamos de revisar con todos los topes, analizando cada uno de los aspectos, siempre nos va a llevar pues, a este porcentaje final, que es como lo está analizando el sistema y el sistema pues lo realiza de esta manera. Voy a mostrarles cómo es el proceso de aprobación y finalizando este proceso de aprobación vamos a abrir micrófonos para que nos digan esas inquietudes que tienen, si lo están haciendo ahí en línea, si lo están haciendo ahí directamente para aclarar las dudas. Entonces, regalen un momento, pónganle cuidado a esta aprobación, ya vamos a abrir micrófonos para aclarar inquietudes, por favor. Entonces, después de realizar la verificación del recálculo semestral, se supone que yo ya lo tengo aquí, como yo les decía, pues no se puede aprobar en periodo de diciembre, porque es un porcentaje que va a aplicarse a partir de la nómina de enero, quiere decir que la nómina la debo tener cerrada. Entonces vengo a los procesos de cierre, se revisaron su nómina, ya cerraron el periodo de diciembre, miren que yo ya me fui para el otro año, 2026. Entonces, cierro mi nómina mensual de manera correcta, todo su proceso normal. Después, en enero, antes de cerrar la nómina de enero, es importante que aprueben el cálculo semestral. Entonces, yo les decía, está esta opción que me permite realizar la aprobación de manera masiva o está la opción de manera individual. En este caso, voy a utilizar la de manera individual. Entonces, voy a aprobar la del trabajador que verificamos, que es este trabajador ejemplo. Entonces, me dice, el porcentaje anterior que tenía era de 30,29, también era método 2. El nuevo es el de 29,94, que fue el que ya verificamos. Y mire que el botón de aprobación en las dos opciones ya está disponible. Entonces, al darle clic a aprobar, el sistema me pide que confirme si lo voy a aprobar. Le digo que sí. Voy y verifico la ficha del trabajador. Y efectivamente, el trabajador se le cambia el porcentaje pues, en su nómina, y en la nómina de enero que estamos liquidando, si yo verifico la retención en la fuente mensual que el sistema le está calculando de acuerdo a los ingresos que tiene, miren que ya también lo actualizó en línea, es decir, ya le está aplicando el nuevo porcentaje de retención. Hay que tener en cuenta que cuando hago esta aprobación, ya sea de manera masiva o de manera individual, como lo acabo de hacer, si yo voy y verifico el correo del trabajador, pues un correo obviamente ficticio, ¿sí? Vamos a verificarlo. Le va a llegar un correo
como, bueno, no me llegó, es como este, informando que el porcentaje de retención en la fuente se actualizó, ¿sí? A todos los trabajadores que utilicemos la aprobación desde Bitácora les va a llegar este correo, aunque no se haya cambiado de método. Puede ser que diga método 1, método 1. A todos les va a llegar el correo si utilizamos la opción de aprobación por esta opción. ¿Cuál opción? Esta de aprobación. Aprobación masiva o aprobación individual, siempre les va a llegar el correo electrónico. Si yo no espero que le llegue el correo electrónico al trabajador, por ejemplo, supongamos que a este trabajador, que es el código 86, yo sé que el nuevo método va a ser 2 y el porcentaje es 0,61 y no espero que le llegue correo, lo que debo hacer es cambiarlo directamente en la ficha del trabajador para que pues no llegue correo, porque como es un proceso automático, pues sí o sí siempre les va a llegar correo. Entonces, lo que deberían hacer, si no quieren que les llegue el correo en ese caso, sería cambiarlo directamente en la ficha del trabajador. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí sería, si ustedes hacen la actualización del porcentaje de retención en la fuente, pues quedaría aplicado directamente o actualizado en la ficha del trabajador para la aplicación. Entonces, Dieguito, yo creo que ya podemos empezar con el tema de las preguntas que les surgieron durante este proceso. Si lo están haciendo, aprovechemos para poder preguntar. El primero que tiene la mano levantada es Joher. Hola, Joher. ¿Cómo estás? Hola Andrea, muy bien, gracias. ¿Cómo vas? Muy bien, Andrea, gracias. Cuéntanos. qué pena molestarlos. Ya Diego me ayudó, digamos que parcialmente en el chat, pero sigo teniendo una inquietud si me puedes volver a explicar lo de los dependientes adicionales, porque ustedes en este caso no lo aplicaron ahí, y si yo los tengo, es que no entendí, básicamente. No entendí lo de los dependientes Ah, ok, adicionales. ok. Bueno, lo que pasa es que vamos a hacerlo aquí. Ah, bueno, pero ya. Espérame en un momentico. Espérame en un momentico. Voy a hacer aquí algo para poderlo. No lo puedo aplicar. Bueno, voy a hacerlo aquí en línea. Supongamos que este trabajador tiene un dependiente adicional, que era lo que les decíamos, ¿cierto? Aquí en la retención en la fuente, entonces ya se actualizó. Ustedes saben que en la depuración se va a mostrar algo que es conceptos de dependientes, que es el que nosotros llamamos como dependiente número 1, que es el de las 32 VTs, que su tope es de 32 VTs, 1.593.000. Pero este que dice dependientes adicionales dice que se aplica deducción del 6% VTs mensuales, es decir, su límite son 6 VTs mensuales y hasta el máximo de 4 dependientes. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que además de este dependiente va a aparecer 298.794. Entonces si yo estoy analizando el recálculo semestral, pues ese dependiente adicional me va a aparecer aquí, así como se quedó en la depuración de retención en la fuente. Ay, que se me dice dónde está el dependiente adicional. Acá, mira. Entonces, si fuera adicional, pues, y yo mes a mes le apliqué 298.794, ¿cierto? Pues me va a quedar ese dependiente o esos valores de dependientes adicionales aquí en la depuración de recálculo semestral. Es una deducción adicional a, pues, que tiene derecho los trabajadores, solo que de acuerdo pues al criterio de la empresa, nosotros lo tenemos ahí para que ustedes lo configuren, pero pues deben analizarlo con la parte tributaria si lo aplican o no, porque como les explicaba Diego, de acuerdo pues ese artículo 136 debería aplicar única y exclusivamente para cédula de persona natural, para renta de persona natural, es decir, para el formato 210. No sé si con eso te queda claro, Joher. Esa era renta del formulario 210. Muchas gracias. Eso era lo que quería saber. ¿En dónde Ah, era que bueno, se sí. aplicaba? Si aquí en la retención en la fuente sobre salarios o si directamente en la renta persona natural 210. Muchas gracias. Sí, solo en la renta de persona, recuerda artículo 136 del Estatuto Tributario. En Bitácora está configurable, pero pues para que lo analicen con el área tributaria si lo aplican o no. Bueno, gracias, Johan. Muchas gracias, muy amables. Señora Marta, hola, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mira, nosotros Pues, en este momento estamos en proceso de implementación. La idea es subir saldos al 31 de diciembre. Tengo una inquietud y es si realizamos el recálculo en el sistema que tenemos actualmente, es decir, según lo que acabaste de explicar,
uno tiene que cerrar la nómina, ¿cierto? Entonces, cerramos la nómina de la segunda quincena, nosotros pagamos quincenal. Entonces, cerramos el segundo periodo de diciembre y ya cerrado hacemos el recálculo de la retención en la fuente para poder migrar esos nuevos porcentajes a bitácora desde enero. Ah, ok, gracias Marta. Bueno, la nómina que se debe cerrar es todo el mes de diciembre, pero el cálculo, si tú en este momento ya tienes cerrada la nómina de noviembre del 2025, ya lo puedes generar, ya está disponible. Lo que acabamos de hacer es para una nómina mensual, todo el periodo de diciembre es el que tiene que estar cerrado porque el porcentaje se aprueba en enero del 2026. ¿Sí? ¿Te queda Es más claro? decir, que cerradas las 2 quincenas de noviembre, ahorita ya en diciembre puedo proceder a generar el recálculo en el sistema actual, ¿cierto? Claro, Y sí en lo puedes enero lo generar para aprobaríamos revisar. allá, lo aprobamos Ajá, allá en bitácora. Ah, ok. exactamente, para que enero, o sea, es decir, ustedes lo pueden, recuerden que pueden generar el cálculo semestral de una vez y ya tienen cerrada la nómina de noviembre, eh, para que puedan ir adelantando esa verificación y que ustedes en enero ya lleguen a realizar la aprobación de dicho cálculo semestral del porcentaje. Ok, listo, mil ¿Listo? gracias. Listo, con gusto. Hasta luego. Dieguito, ¿quién sigue? Que me perdí. Sigue Joana. Joana, señora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Tengo dos Bien, preguntas. gracias. Una, ¿debo tener cerrada todas las liquidaciones? Primero que todo, mi nómina es quincenal. ¿Debo tener cerrada todas las liquidaciones que están en proceso para, pues, liquidar o para aprobar la liquidación para poder hacer el recálculo, verdad? Es Pues decir, en tengo una liquidación, es decir, tengo una liquidación pendiente de aprobación. Como la liquidación está pendiente de aprobación, pues no puedo generar el recálculo, me está generando un error. Supongo que es por eso, ¿sí? sí, supongo, la liquidación es ¿con qué fecha? De esta quincena. Nosotros tenemos nómina quincenal. Es de esta quincena, Ah, ok, sí, sí, ¿sí? señorita, es por eso. Bueno, tengo No una sé, segunda Dieguito, si pregunta. quieras ampliar ahí. Sí, digamos que lo ideal es que si tienen retiros estén aprobados para que Ok. les habilite, en este caso, la generación del recálculo. Ok, tengo una segunda pregunta. Todos mis trabajadores están con método 1, tenemos método 1 en retención. En ese orden entiendo que todo el procedimiento que explicaste es de método 2, pero igual debo hacer el recálculo semestral. ¿Qué objetivo tiene este? Bueno, lo que pasa es que el recálculo, como ya lo vimos, está estipulado en el 386. Entonces, se entendería que el empleador debe siempre efectuar este recálculo en junio y diciembre. Ya sabemos que el método 1 es para los trabajadores que ingresan nuevos a la empresa. Sin embargo, digamos que la DIAN también es clara y dice que en el mes de enero el trabajador puede decidir en relación a su planeación tributaria cuál es el método que le conviene más y si quiere un mayor descuento de retención en la fuente. Lo ideal es que lo que se descuente en retención en la fuente en la nómina me cruce con mi declaración de renta al año siguiente. Esa sería una planeación tributaria, digamos que efectiva. Entonces ya hay que analizarlo con cada trabajador. Si ustedes como empresa dicen, tomamos la decisión desde el área contable y tributaria de que todos nuestros trabajadores sean método 1 para que sea un poco más equitativo el analizar el ingreso real del mes y la retención sujeta a ese valor, digamos que estaría correcto y lo pueden manejar así. En ese caso no deben efectuar el recálculo. El recálculo se efectúa cuando vamos a cumplir con lo que nos dice el 386, pero que no va a afectar tampoco a los trabajadores en cuanto al valor de retención que se les va a descontar. Entonces, el efectuarlo o no dependerá del manejo tributario y contable que tengan en cada compañía y de pronto si tienen una política específica para que todos estén en método 1, amparados por un concepto de sus asesores tributarios o de la parte de contabilidad para que lo tengan presente. Y solo en el mes de enero es donde el trabajador puede decidir si queda en 1 o en 2 para que le aplique a toda la vigencia fiscal, que en este caso sería el próximo año 2026. Ok, muchas gracias. En conclusión, Diego, no tenemos ningún inconveniente con que no generemos el recálculo anualmente. Sí, anualmente. Así es, digamos que este proceso está independiente, entonces no les genera bloqueo en cierres de nómina o alguna alerta restrictiva, solo que sí va a aparecer en proceso periódico para que se efectúe, en este caso dependiendo pues del manejo interno de cada empresa.
Gracias, Diego, gracias. Listo. Bueno, no sé creo si que- alguien más tenga más preguntas. Creería que. Dice profesional de nómina, buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿No? ¿Sí vas a hacer la pregunta? ¿No? Ah, bueno, Dieguito, puedes seguir con la Listo. recomendación. Gracias, André. Bueno, entonces pasamos ahora, digamos que ya a validar esos tips y recomendaciones que debemos tener presentes, digamos que para optimizar el proceso. Entonces, ya vimos que este cálculo semestral lo efectuamos en este caso en el mes de diciembre, que sería en el que estamos actualmente, y que la aplicación del nuevo porcentaje va a ser en enero. Es decir, el sistema restringe la aprobación ahorita en el mes de diciembre porque me afectaría un periodo para el cual no va a estar permitido que se actualice ese porcentaje, por lo tanto, me actualiza la aprobación, que ya lo vimos en el ejercicio práctico, es en el mes de enero. Las nóminas deben de estar cerradas con corte a 30 de noviembre, no deben existir en este caso procesos de retiros pendientes por aprobar para que se habilite dentro de la opción de generación del recálculo y se pueda hacer la generación a esos empleados. Los valores tomados son de manera anualizada, en este caso para lo que conforma el total de vengado o el ingreso bruto. Ya vimos que el sistema calcula en ese momento cuando se efectúa el proceso los topes, las deducciones y rentas exentas y tiene en cuenta los beneficios tributarios que se tienen aplicados en la ficha, es decir, que de dónde se valida cómo va a afectar o no el recálculo, los beneficios que tengo aplicados en la ficha del trabajador en la opción de retención en la fuente. Una vez revisados los nuevos porcentajes, sabemos que la aprobación debe hacerse en el mes de diciembre para que ese porcentaje me quede aplicado, en este caso, en las nóminas de enero a junio de 2026. Ya vimos que lo ideal y recomendable es que si lo hagan, pero si por alguna política interna o ya en relación al análisis tributario que hayan realizado de planificación con cada uno de esos trabajadores, determinaron que lo que más les conviene es método 1, pues no efectúan el proceso, simplemente no hacen la generación o si la hacen, pues no hacen aprobación, porque si hacen aprobación, les va a cambiar el método del porcentaje al trabajador y va a llegar correo informativo al trabajador del proceso que se acabó de efectuar en el sistema. El único paso que refleja el cambio, es decir, si yo generé el recálculo pero no aprobé, digamos que no se actualiza el porcentaje en la ficha. Entonces, cuando se actualiza, cuando ya estoy en la nómina de enero, doy a aprobar individualmente o masivamente los porcentajes, ahí se me actualiza el porcentaje en la ficha y por lo tanto me va a actualizar la nómina si estoy en segunda quincena para las nóminas quincenales, las nóminas mensuales, pues me actualiza la nómina en relación al nuevo porcentaje que se va a aplicar. Como ya lo vimos, el sistema nos calcula el porcentaje para todos los empleados activos, en este caso, al momento de efectuar la generación, y nos puede generar porcentaje cero o mayor a cero. Porcentaje cero indica que paso de ser método 1 a ser método 2 con porcentaje cero, entonces puede ser que tuviese por mis ingresos reales del mes una retención en la fuente pequeñita, pero al pasar a ser método 2 o procedimientos con porcentaje cero, ya no tenga descuento de retención en la fuente. Entonces hay que analizar a ese trabajador declara renta o no, le conviene tener retención o no le conviene tener retención para que podamos hacer la aprobación de esos trabajadores que están en cero. Si sé que su ingreso real depurado está por debajo de 95 VTs y que a él no le afecta y que en su declaración de renta pues no le da saldo a pagar, pues no le, digamos que le serviría estar en métodos con porcentaje cero para que no genere un saldo a favor y que lo tenga que arrastrar anualmente a nivel de las declaraciones de renta en el formulario 10 para que pueda ser, digamos que procedente ese saldo. Una vez realizada la aprobación, lo que ya vimos en vía correo automático, esto es un proceso, como lo indicamos acá, automático, no se puede, digamos que cambiar. El empleado, lo que ya vimos, sí puede solicitar de manera física o por correo electrónico que si él ya hizo su planeación con su contador y determinó de que estaban descontando la retención en la fuente, supongamos de 500.000 pesos y le conviene que le descuenten 700.000 pesos, pues hay que ingresarle un descuento voluntario de retención, que ya vimos que el proceso correcto es a través de la ficha del trabajador, retención en la fuente, está el campo específico, ese campo va dentro de la depuración, lo suma y por lo tanto me genera la misma base de retención. Si creamos un concepto diferente, va a generar una restricción al momento de transmitir el documento, porque generalmente la cuenta 2365 de retención en la fuente requiere base, entonces es una restricción para quienes tienen integración contable con el módulo de 5RP.
Recordemos que el valor de la VT que se analiza es el de este año, 49.799. Así efectúe la generación del cálculo en diciembre o en enero, para que lo tengan presente. Ya en enero empieza a regir una nueva VT que va a impactar es en la depuración y en los topes que ya acabamos de ver, que los más importantes son renta exenta de 790 y el total de deducciones y rentas exentas, que son las 1.340 VTs. Esto digamos que en cuanto al cálculo semestral. Ahora, es importante dejar algo claro para que lo tengan presente. Ya vimos en este caso en el webinar de la semana pasada todo el proceso de cierre, los tips y recomendaciones que se deben validar antes de cerrar las nóminas, en este caso para este mes de diciembre. Y sabemos que pues ya damos inicio a una vigencia fiscal diferente, año 2026, enero, y muchos usuarios de pronto tienen en la mente de que se debe hacer una actualización de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son esas configuraciones o valores que se, digamos que estipulan a nivel de la norma, como la VT que la estipula la DIAN, salario mínimo a nivel de la concertación a que lleguen o si es por decreto, me impacta el salario mínimo integral y el auxilio de transporte. Estos valores, una vez queden definidos, para las nóminas de enero se actualizan automáticamente, es decir, que no deben efectuar ningún tipo de proceso. ¿Qué deben hacer? Simplemente es, en procesos periódicos les va a aparecer ahí ese proceso por hacer, que es la actualización de salarios mínimos y mínimos integrales, que sí se debe hacer antes de cerrar las nóminas de enero. Entonces, para que lo tengan presente, no hay que hacer actualización de parámetros, solo actualizar el salario mínimo y el mínimo integral de manera masiva a través de la opción que les va a aparecer en procesos periódicos una vez estén en el mes de enero 2026. Recordamos entonces nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, donde compartimos temas de interés actualizados, que pueden resolver dudas puntuales que se tengan. Y pues digamos que en estas redes sociales también podemos interactuar, en este caso si así lo consideran y tienen alguna consulta en particular que hacer. Los invitamos entonces a escanear el QR para que se mantengan actualizados y podamos compartir ese conocimiento con todos nuestros usuarios. Hemos llegado entonces así a la parte final. Agradecerles mucho por este año 2025, por habernos acompañado en todos los webinars que hicimos durante este año. Siempre digamos que con la idea de facilitarles el proceso, aclarar dudas y que puedan optimizar el uso de la aplicación. Cualquier duda o inquietud que tengan, recuerden que nuestro canal de atención para estos casos es CAPTA, para que puedan registrar el caso y en su defecto solicitar de pronto la validación de alguna duda o pregunta que tengan o en su defecto un acompañamiento a través de Teams. Los esperamos nuevamente el próximo año. Empezamos en el mes de enero con el webinar de cesantías e intereses para que estén pendientes a los comunicados que estaremos enviando y así continuaremos el mes de febrero con formato 2276 y certificado de ingresos y retenciones y todos los procesos periódicos que se vienen nuevamente y adicional pues estamos a la espera de qué va a pasar con la reforma pensional también para hacer ese respectivo webinar si llega a ser aprobada y se mantiene el texto que actualmente pues está en validación y en consideración. Que estén muy bien, feliz día para todos.